Muy buenas, compañero. Ayer, en el episodio anterior, un oyente me dejó un comentario y cuando lo leí supe que tenía que grabar este episodio de podcast. Te lo voy a leer, el comentario, con su permiso de estar en un espacio público y quitando cualquier dato que lo identifique. Dice, 12 años de casados, 20 de relación, 2 críos pequeños y durante los primeros años de mi hijo mayor, mi mujer únicamente se centró en el niño. Después, en el pequeño. Y yo únicamente me centré en trabajar para mantener la familia y la casa. 3 años seguidos sin intimidad. Y yo, con tal de que no hubiera follón, pues a callar. Ya no aguanto más y necesito salir de aquí. Bien, este fue el comentario y esto no es un caso raro, que es lo peor, sino que es el guión que más me han repetido las decenas de hombres casados o en relación larga con hijos que he tenido en una consulta privada, programa o mentoría. La historia es siempre la misma. Llegan los hijos, ella deja de ser tu mujer para convertirse en la madre de ese hijo que tienes con ella, y tú dejas de ser su marido para convertirte solo en el proveedor o en el sostén de la estructura. Y la pareja que erais, la pasión, la chispa y la atracción desaparecen. Por eso en el episodio de hoy vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué pasa esto incluso en parejas que se querían de verdad? ¿Y qué puedes hacer si tú también estás viviendo esto, ya sea que lleves viviendo esto 1 año, 5 o 12? Por tanto, hoy toca un episodio para los que estáis en pareja con hijos. Aunque si estás soltero o estás en pareja pero no tienes hijos todavía, te sugiero que te quedes porque prevenir es mejor que curar. Concretamente vamos a dividir este episodio en 3 bloques. Primero, ¿por qué la explicación oficial, el hecho de que te digan que esto es normal por el cansancio, la falta de tiempo, la responsabilidad de tener hijos, etcétera, no tiene sentido? Y te voy a demostrar que no tiene sentido esta explicación oficial con un dato o con varios datos que tú mismo puedes comprobar en tu propia casa. Segundo, la causa real. Vamos a ver qué es lo que de verdad cambia cuando nace un hijo. Y atención, porque lo que cambia no es lo que ella hace, es lo que haces tú sintiéndote además orgulloso de hacerlo. Es decir, tener un hijo es de las pocas cosas que hace que un hombre cabe su propia tumba en la relación y se siente bien por ello. Y 3, vamos a ver el camino de vuelta. ¿Qué hicieron los alumnos que estaban metidos en este proceso, algunos con años sin intimidad, como el oyente del comentario, para recuperar no solamente el deseo, sino la pareja entera? Así que con todo esto encima de la mesa, empezamos. Bien, vamos directo al grano y te recuerdo que el domingo 30 de agosto voy a hacer un directo gratuito en la comunidad de Telegram donde voy a responder vuestras preguntas en abierto, las del tema que queráis y las que me traigáis. Para recibir la invitación a la comunidad de Telegram y poder asistir al directo que tendrá lugar el domingo 30 de agosto, tenéis que apuntaros o tenéis que ser miembros de la comunidad de email. Si ya lo sois, perfecto, estar atento al correo. Y si no lo sois, debajo de este podcast, en la descripción, tenéis un enlace para poder uniros a la comunidad de email. Al uniros, encima os vais a llevar gratis el curso gratuito. Y tendréis la oportunidad de participar en ese directo. Así que dicho esto, vamos a empezar con el episodio que hoy viene con bastante chicha. Primero vamos a establecer un poco cuál es la imagen de una situación como la que hemos descrito antes. Y normalmente la situación es como la que voy a describir ahora. De hecho, préstame atención y dime si te suena. ¿Te suena el despertador? Y antes de que abras los ojos ya tenéis la logística en marcha. De hecho, ya tienes probablemente la logística en marcha. ¿Quién lleva al mayor al cole? ¿Quién se queda si el pequeño tiene mocos? ¿O si hay que descongelar algo para la cena? ¿Desayunáis los 4? O bueno, desayunan los niños y vosotros gestionáis, básicamente. Te vas a trabajar, vuelve, baños, cenas, cuentos y recoger el salón, que parece probablemente una leonera. Y a las 10:30 de la noche os sentáis por fin en el sofá, cada uno con su móvil, y la conversación se reduce a quejas de los niños, a broncas sobre cosas que no has hecho o que no has hecho como ella esperaba, o a dramas sobre lo estresada que ella está con todo. Y en algún momento, sin que sepas muy bien cuándo, te das cuenta de 3 cosas. La primera, que hace meses, o quizá años, que no tenéis una conversación donde haya ese tonteo y esa chispa de antes, porque ahora todas las conversaciones son logísticas para quejarse o para corregirte. Esto ya lo vimos en detalle en el episodio donde hablamos del síndrome del compañero de piso, el episodio 443, que si no lo has escuchado te sugiero que lo hagas. Lo segundo de lo que te das cuenta es que la intimidad se ha vuelto un acontecimiento, algo que pasa de uva a pera, casi por compromiso, y que cuando insinúas algo, la respuesta generalmente 9 de cada 10 veces es «Uf, es que hoy estoy muerta».
que es una respuesta que ya ni te duele porque te la sabes de memoria. O peor, puede ser que cuando te insinúes te reproche que solo piensas en eso como si fuera un salido. Y la tercera cosa de la que te das cuenta es de que ella te habla diferente, con ese tono, el mismo tono que utiliza con el niño de 8 años cuando no recoge los juguetes. Te manda, te corrige, te organiza y tú tragas porque bastante lío hay ya en casa como para montar otro. Bueno, si te has reconocido en algo de esto, te sugiero que sigas escuchando porque ahora viene lo bueno. Y antes de nada quiero que quede clara una cosa. Si estás viviendo algo parecido o has vivido algo parecido, lo tuyo no es un caso raro. De hecho, un metaanálisis que se hizo en 2022 publicado en Frontiers in Psychology concluyó que la satisfacción de pareja cae de forma significativa tras tener un hijo y que sigue cayendo durante el segundo año. Es decir, que esto es más común de lo que parece. Ahora bien, que esto sea común o que un metaanálisis de 2022 haya dicho que es común esto, no significa que tengas que resignarte. La obesidad también es la norma en muchos estudios poblacionales y no por ello tienes tú también que confirmar la estadística. ¿Entiendes? Bueno, entonces, ¿qué? Entonces, lo primero es que veamos qué ocurre cuando un hombre está en esta situación y busca ayuda. Ya sea que busque ayuda en Google, en su entorno o en terapia de pareja, la explicación siempre va a ser la misma. De hecho, repite conmigo porque probablemente te la sabes de memoria. La explicación es algo similar a, bueno, es normal, es cansancio acumulado, es falta de tiempo, criar hijos o tener hijos es agotador, la libido baja con el estrés, los matrimonios tienen malas rachas, ya volverá la pasión cuando los niños crezcan, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es algo que suena razonable, es una explicación compasiva, no culpa a nadie y la ventaja que tiene esta explicación es que no te obliga a cambiar nada, solamente a esperar. Pero, ¿es cierta esta explicación? Bueno, vamos a comprobarlo con 3 datos que puedes verificar tú mismo. Dato número 1. Si fuera cansancio, el deseo volvería cuando el cansancio afloja. Cuando te vas de vacaciones, cuando dejas a los niños con los abuelos o esa escapada de fin de semana haría que recargarais pilas y el deseo se restableciera. Sin embargo, ¿qué pasa en estos momentos o en esas escapadas? Pues generalmente que la habitación de hotel no arregla nada. Dormís mejor, discutís menos pero discutís igual y la distancia sigue exactamente donde estaba. Si la causa fuera la fatiga, quitar la fatiga lo curaría, pero normalmente no lo cura. Segundo dato, el cansancio es de los dos, pero el cambio no es simétrico. Ella no está demasiado cansada para todo, está demasiado cansada para ti, porque tiene energía para sus amigas, tiene energía para organizar el cumpleaños del niño como si fuera la fiesta más importante del año, o para acostarse tarde viendo la serie de turno. Cuando la fatiga es selectiva, no es fatiga, será otra cosa. Y tercer dato, hay parejas con hijos con los mismos horarios imposibles y las mismas noches sin dormir donde el deseo no muere. Todos conocemos alguna. Por tanto, si la variable fuera exclusivamente tener hijos, afectaría a todas por igual. Y no afecta a todas por igual. Luego la variable es otra. Aunque tener hijos sea un factor que condicione, no es la explicación. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que tener un hijo no mata el deseo. Lo que mata el deseo es en quién te conviertes tú cuando llega el hijo. Los que lleváis tiempo en el podcast conocéis el proceso por el que las relaciones se erosionan. Es ese proceso por el que un hombre, dentro de una relación, va haciendo pequeñas concesiones y perdiendo centímetro a centímetro cada vez más terreno de la relación hasta que queda relegado a ser el empleado de la relación o el chico de los recados. Lo hemos visto precisamente en el episodio del chico de los recados, el 442, y en el episodio donde hablábamos de una relación que era un campo de mina en el 441. Pues bien, la paternidad es el acelerador más potente de este proceso de erosión que existe, por un motivo muy sencillo. Todas las concesiones que haces, todas las veces que aquí cedes, parece justificado. Porque, a ver, cuando cedes por el miedo a perderla o por miedo a que se enfade, en el fondo sabes que estás cediendo y hay una vocecita por dentro que te dice que eso no está bien. Pero cuando cedes por el niño, la vocecita se calla. De hecho, quizá muchas veces aplaude. ¿Por qué? Pues porque te han enseñado que ser un buen padre es eso. Por tanto, anular planes, amigos, hobbies o despreocuparte de tu posición en la relación, todo ello queda santificado porque lo haces por el niño, por tu familia o por ayudarle a tu mujer que está siendo o que es madre de tu hijo. Por eso la relación se erosiona más rápido cuando hay hijos, porque pierdes el terreno más rápidamente y encima te sientes orgulloso por ello. Firmas tu propia sentencia porque la sociedad te ha enseñado que eso es ser un buen padre.
Igual que te ha enseñado a ti y a mí otras muchas cosas en muchos campos que resultaron no ser del todo ciertas. Y mientras tanto, mientras tú aceleras la erosión de la relación porque tu vida empieza a girar en torno a tu mujer y en torno a tu hijo, en ese orden además, primero en torno a tu mujer y luego en torno a tu hijo, ella empieza, sin saber muy bien por qué, a sentir cada vez menos por ti. Bueno, ¿y por qué pasa esto? Pasa por el mismo motivo que tu biología dicta que te apetezca más comerte un dulce que una ensalada. Su biología, concretamente su estrategia reproductiva, la estrategia reproductiva femenina, determina qué atrae a las mujeres, o en este caso a ella, y qué no atrae a ella. Igual que todos los seres humanos tenemos una biología de base que determina qué tipo de alimentos nos gusta más y qué tipo de alimentos nos gusta menos. Tú piensas que te gusta más el azúcar porque está muy bueno, pero no te gusta el azúcar porque está muy bueno. Tu biología te empuja a determinar o a encontrar muy bueno el azúcar porque tomar azúcar significa tomar energía y estás evolutivamente diseñado para un entorno escaso de energía. Luego, por tanto, entre comillas, tu biología ganaba mucho empujándote a comer más azúcar porque eso significaba tener más energía. El entorno ha cambiado y ahora tenemos un problema porque si te empuja a comer mucho azúcar y tú comes mucho azúcar, pues vas a coger grasa porque el entorno ya no es tan escaso como antes. Pero bueno, esto es otro rollo. La cosa es que de la misma manera que tu biología determina lo que te atrae a nivel, lo que te genera apetito y lo que no, la biología de tu mujer determina lo que le genera atracción y lo que no en un hombre. Entonces, todos los comportamientos donde tú pasas a orbitar alrededor de ella y de la relación, donde tu vida pasa a un segundo plano y gira todo en torno a tu mujer, todos esos comportamientos le generan muy poco apetito, el mismo apetito que le puede generar a alguien comerse un trozo de acelga versus comerse un donut. Como consecuencia, ya que de por sí, y esto es algo que es inevitable, por así decirlo, de por sí el bebé va a ocupar el centro de su atención de manera natural. Pero eso que va a pasar de manera natural se acentúa porque, claro, ahora ya no siente la necesidad de centrarse en ti. De hecho, casi que empieza a tener cierto desapego hacia ti y entonces se vuelca más todavía con el niño. Y entonces cuando comienza la cascada de consecuencias, como pueden ser dramas porque está muy estresada y con el niño ella sola no puede, las broncas porque hay que ver que lo tiene que hacer ella todo y a ti parece que todo te da igual, y los reproches porque cualquier despiste tuyo, por ejemplo no bajar la taza del váter, dejar unas gotas de pipí cuando orinas o dejar la ropa encima de la cama en lugar de en el armario, cualquiera de estos despistes ella lo toma como que le dan más trabajo a ella en lugar de calmarla y bla bla bla. Y tú empiezas a atender todas sus demandas porque en el fondo piensas que tiene razón, porque eres un poco despistado, o porque en el fondo ves que ella se está estresando mucho y que se agobia mucho con el niño, y entonces consideras que ceder ahí está justificado por este motivo. Por eso la erosión de la relación ocurre más rápido. Quizá a lo mejor piensas en tu madre y recuerdas que a ella no le pasaba esto, pero asumes que, bueno, para tu mujer o para las nuevas generaciones es normal y entonces saltas como un muelle a querer cumplir con todo lo que te demanda con el objetivo de quitarle la carga mental y física a tu mujer. Por supuesto, cuando lo haces, esperas que ella valore esos gestos y lo compense volviendo a tratarte como al principio de la relación, con el mismo nivel de cariño, deseo y atención. Pero esto no ocurre. No ocurre porque en el proceso de tú ir cumpliendo todas esas demandas te has convertido en lo opuesto al hombre que la atrajo en un primer lugar. Y cuando ella te mira, no ve al hombre que le despertaba ese deseo al inicio. Ve a un ayudante, a un empleado. Ve a un tipo agotado, disponible, obediente, que pide permiso, que pregunta qué hago y que espera instrucciones. Básicamente es como tener un segundo hijo mayor de edad que es útil para temas logísticos. Y aquí es donde el 99% de los hombres intentan lo mismo, hablar con ella para arreglar las cosas. Pero como vimos en el episodio de podcast 361, hablar no arregla nada. Al menos no en estos casos por una razón muy sencilla. En estos casos no hay un problema de comunicación, hay un problema de atracción. Y esto que te acabo de contar no es algo que me esté inventando yo, sino que la ciencia lo ha medido y con un nivel de detalle sorprendente. McNulty y su equipo y colaboradores publicaron en 2019 en Archive of Sexual Behavior 2 estudios longitudinales siguiendo a parejas recién casadas durante años, midiendo su deseo en oleadas sucesivas. Y obtuvieron los siguientes 3 hallazgos. El primer hallazgo es que el deseo de las mujeres cayó en picado con el tiempo, pero el de los hombres de media no cayó.
Es decir, la asimetría que ves en tu cama no es una impresión tuya, es un dato medido. Segundo hallazgo, y este es el que rompe la explicación oficial, y es que el nacimiento de los hijos aceleró la caída del deseo en ella, pero solo la explicó parcialmente. Palabras del estudio, no mías, el hijo no basta como causa. Hay otra variable haciendo el resto del trabajo. Los investigadores, al menos los de este estudio, no le ponen nombre. Yo llevo 6 años y pico, casi 7, poniéndole nombre. Y es el hombre en el que te convierte. Yo y otros investigadores que hay estudios que demuestran efectivamente lo que te estoy diciendo. Pero nos centramos en este. El tercer hallazgo fue que la caída del deseo en ella, no la de él, predice la insatisfacción de la pareja de los dos. Es decir, el deseo de tu mujer es el indicador adelantado de que tu relación te caiga. Cuando el deseo de tu mujer se apaga, no es un problema de dormitorio, sino que es el primer aviso de que el barco en general, de que toda la relación empieza a hacer agua. Es como una alarma en toda la relación. Por eso este episodio no va de sexo, sino de todo lo demás. Dicho esto, hay que hacer un apunte de honestidad, y es que estos estudios, o este que te acabo de decir, miden los primeros años tras el nacimiento. Lo que pasa en el año 5, 8 o 12 no está en estos papers. Está en otras decenas de estudios que hemos analizado en este podcast y, más importante, está reflejado en los más de 2.500 hombres que se han formado en alguna de mis formaciones. Y fíjate cómo encaja todo el cuadro. No es que ella cambiara al ser madre y tú fueras la víctima de este cambio, es que cambiasteis los dos a la vez. Ella hacia el niño, como es natural, y tú hacia el servicio, poniéndote al servicio de ella y de la relación, lo cual es el gran problema, porque eso apaga el deseo. Esto no es una teoría mía, entonces te voy a poner un ejemplo de cómo se ve esto en la vida real con casos de alumnos que han pasado por alguna de mis formaciones, obviamente anonimizado. El primer caso es un alumno que llegó a mi programa de TE achacando la falta de sexo con su mujer a que habían sido padres primerizos. El niño tenía ya 4 o 5 años y ellos estaban cerca de los 40, si no recuerdo mal. Llevaban cerca de 2 décadas de relación y casi un año entero sin intimidad de ningún tipo. Cuando le pedí que me describiera cómo era una semana suya normal, apareció el primer detalle. Básicamente, su mujer era la que le organizaba la vida a él. Y no había ninguna decisión que él tomara que no pasara previamente por el filtro de lo tengo que hablar con mi mujer. Obviamente, él lo que me decía a mí es que tener un hijo da mucho trabajo, Dani. Es normal que ella no esté para nada. Bueno, la realidad es que no tenían un problema de agenda ni de tiempo. Tenían un problema de que llevaba 4 o 5 años asumiendo un rol que no es atractivo para una mujer. Es como si tú le llevas a una persona durante 4 o 5 años poniéndole de comer acelgas. Y dices, qué raro, no se las come con tanta ansia como cuando se comía los pasteles. Obviamente, ¿has probado a cambiarle la dieta? Pues bien, por eso, a la que empezó a cambiar de rol, es decir, a la que empezó a cambiar el plato y en vez de poner acelgas ponía pasteles ahí, empezó a recuperar el apetito o el deseo en su relación. Obviamente, sin dañar la relación. Por tanto, el cansancio de ella empezó a remitir de manera misteriosa. Hay un segundo caso que recuerdo que era muy parecido, pero esta vez el problema era que el niño dormía con ellos en la habitación, porque el niño era pequeño y si lo dejaban en otra habitación se ponía muy nervioso y total, que lo dejaban dormir ahí, ¿no? De hecho, la madre se ponía muy nerviosa y quería siempre que el niño durmiera en la habitación. Y entonces, claro, el marido me decía, es que mi mujer tiene una manía con el niño de que duerma siempre en la misma habitación. Hemos discutido mucho porque yo pienso que lo va a malcriar al final, pero ella dice que no, digamos que no soporta que el niño se ponga mal y que prefiere que duerma en la habitación. Entonces, claro, eso es, digamos que ese era el pretexto que ella ponía para que no tuvieran relaciones. Bueno, aplicando lo que le comenté para su caso particular durante la mentoría, me confesó con los ojos como platos que su mujer había sacado una noche al niño de la habitación un rato para tener sexo con él. Algo que no solo no había pasado nunca, sino que, como te decía, ella era la que no quería sacar al niño de la habitación. Y os acordaréis del alumno donde en el episodio 441 comentábamos que llevaba 20 años casado, tenía broncas 3 veces por semana y muchas de ellas eran por algo relacionado con el niño. Si te fijas, el patrón es siempre el mismo. El niño es el síntoma aparente, pero la enfermedad real viene de haber perdido la atracción, no de la paternidad. Y luego tenemos el caso con el que hemos abierto este episodio, el del comentario. Lleva 12 años de casado, 3 de los cuales sin intimidad. Y él está callado y tragando porque no quiere que haya más follón. Hasta que un día el que ya no quiere seguir es él.
Y fíjate en esto porque en realidad no es así. La mayoría de los hombres que he conocido que decían no querer ya estar en la relación, en realidad lo decían de boquilla. A la que la mujer amagaba con distanciarse, salían corriendo para arreglarlo todo. Yo no digo que este sea el caso del oyente porque no lo conozco, solo digo lo que he visto. Y entonces, bueno, te estarás preguntando, vale, Dani, muy bien, pero ¿y cómo salimos de esta? Bueno, vamos a la parte práctica. Y empiezo por lo que no es, porque este episodio puede malinterpretarse de forma que no encajan con la visión que yo quiero transmitir. Esto no va de ser peor padre. No va de desentenderse del niño, ni de plantarte en plan cavernícola a exigirle a tu mujer cosas. El que quiera recuperar la atracción dando portazos solamente va a acelerar la erosión de la relación. Esto va de algo muy diferente. Va de que en tu casa vuelva a haber 3 roles: padre, madre y pareja, en lugar de empleado y madre. El niño necesita a un padre, eso está claro, pero sobre todo necesita crecer viendo a un hombre al que su madre mira con respeto y con deseo. Ese es el mejor regalo educativo que le puedes hacer y no se compra en ninguna tienda. Por tanto, el primer movimiento que puedes aplicar es recuperar tu territorio antes de pedir nada. El error clásico es empezar por hablar las cosas para reclamar más sexo, más atención o más reconocimiento. Reclamar mientras siguen manteniendo un rol de empleado o de chico de los recados en la relación, lo único que genera es lástima o bronca por parte de la mujer de la relación. Por tanto, primero hay que recuperar la atracción volviendo a ser el hombre que eras y después el deseo vendrá solo. En la práctica, recupera 2 cosas tuyas que sacrificaste por el niño y que no había que haber sacrificado. Por ejemplo, no sé, el deporte, tus amigos o ese proyecto, lo que sea. Y un aviso: va a haber bastante resistencia por tu mujer cuando hagas esto. Es normal. En el episodio 437 hablamos de por qué ceder ante esa resistencia por miedo es precisamente lo que erosiona todavía más la relación. Si fuera tan fácil como recupero mi posición, pues qué sencillo. Pero cuando tú te pongas en el camino de querer recuperar tu posición, obviamente la contraparte, en este caso tu mujer, va a resistir esos cambios. Y eso es lo que tienes que gestionar. El segundo movimiento es dejar de ser el recadero de la relación. Repasa una semana tuya y apunta cuántas veces le preguntas a tu mujer qué hago, cuántas veces le informa de lo que vas a hacer en cada momento, o cuántas veces le dices a alguien: oye, le pregunto a mi mujer y te digo. Deja de comportarte como si tu mujer fuera tu madre. Aplícalo en gestos pequeños primero, obviamente, pero ten en mente que necesitas volver a tener voz y voto en tu casa. Y más importante aún, elige bien qué tareas haces y cuáles no. Porque de esto hay ciencia otra vez. En 2013, un estudio muy sonado en American Psychological Review de Cornish, Brains y Leub encontró que las parejas donde el hombre asumía más tareas domésticas tradicionalmente femeninas tenían menos frecuencia sexual y donde hacían tareas más tradicionalmente masculinas tenían más frecuencia sexual. El titular dio la vuelta al mundo, pero en 2016, 3 años más tarde, llegó una réplica con datos más recientes de la mano de otros investigadores, y en esta ocasión se matizó que un reparto de tareas, o sea, el hecho de repartirse tareas no reduce la frecuencia, sino que es en las parejas donde el hombre carga con el grueso de las tareas rutinarias de la casa, en las que los hombres tenían relaciones menos de la mitad de veces que el resto. No sé si ves dónde está el truco. Es decir, no es ayudar en casa lo que mata el deseo. No es que tengas que llegar y tumbarte a la Bartola en el sofá y no hacer nada. Lo que mata el deseo es cruzar la línea donde dejas de ser un equipo que tú lideras y empiezas a estar al servicio y a convertirte en el empleado de tu mujer. Y el tercer movimiento, que te sugiero que dejes ya de hacer, si es que lo estás haciendo, es dejar de tragar. En el comentario del oyente lo decía, ¿no? Que tragaba con tal de que no hubiera follón, ¿no? Que se callaba con tal de no liarla. Bueno, eso parece que es mantener la paz en casa y técnicamente lo es. Porque claro, si no dices nada y tragas por todas, pues no va a haber ninguna pelea, aparentemente. La pregunta es, ¿a qué coste? Porque si el precio de mantener la paz en casa es perturbar tu paz mental, la pregunta es, ¿te compensa? Cuando no se establece el límite, y no hablo de verbalizarlos, que esto es otro error común, pero cuando no se establece el límite en una relación, de nuevo, no hablo de verbalizarlo, se acaba llegando al límite propio, valga la redundancia, y explotando en un ya no aguanto más que siempre sale mucho más caro que la propia relación, que el haber puesto límites antes. Bueno, y te podrás preguntar, ¿y qué hay del sexo?
es que la falta de sexo es el síntoma, no es el problema. El problema es la falta de atracción. Y el problema, otra vez, valga la redundancia, es que cuando uno está en esta situación, busca soluciones para tener más sexo, como las escapadas de un fin de semana, el dejar a los niños con los abuelos, o el buscarte unas vacaciones por ahí para ver si, teniendo tiempo para los dos, se reactiva. Claro, estás intentando arreglar el síntoma del sexo cuando no tienes un problema ahí. O sea, el sexo es el síntoma de la falta de atracción. Por tanto, entendiendo la estrategia reproductiva femenina, entendiendo qué despierta atracción en una mujer y qué no, y comportándote de forma en la que se genera atracción, solucionas el problema de atracción y entonces el síntoma del sexo desaparece y vuelve el deseo. Cualquier otra solución es perseguir o negociar las relaciones e intentar parchear los síntomas, lo cual erosiona todavía más la relación. Todo eso lo vimos a fondo en el episodio 438 y 358 de este podcast. De nuevo, todo lo que no sea eso es parchear síntomas y no va a curar el problema de raíz. Porque el problema es la falta de atracción porque no estás generando el estímulo adecuado que su biología percibe para generar deseo. Es como si de un día para otro tu mujer se convirtiera en una anciana de 94 años. Por más que ella intentara hablar las cosas, pedirte sexo, etcétera, etcétera, no te generaría el mismo deseo que si no fuera una anciana de 94 años. Pues lo mismo, pero al revés. Dicho esto, quiero comentar 3 matices antes de terminar el episodio, porque este tema se presta a lecturas de brocha gorda y ya sabes que aquí a mí me gusta hilar muy fino. Lo primero es que lo de que es normal que después del embarazo caiga la libido tiene parte de verdad, porque tras un parto las hormonas y prioridades cambian, pero esto no explica toda la cascada de consecuencias posteriores que hemos comentado, cuando además muchos estudios concluyen que la intimidad y la frecuencia sexual completa se acaba recuperando después del parto. Segundo, si hay sufrimiento clínico, eso es lo primero, obviamente. Es decir, una depresión postparto, una ansiedad de verdad, algo clínico grave, eso se arregla con ayuda profesional, pero ¿cuántos casos se explican por un problema clínico real? Y tercero, ella no es la villana de la historia, ni tú tampoco. Es decir, si al haber escuchado este podcast te ha parecido entender que es tu mujer la que te ha atraído a esta situación, no has terminado de entenderlo bien o no es lo que yo quería explicar. Ella acaba respondiendo al estímulo que tiene delante, que es lo que tú le generas. Y responde con un software que tiene programado o desarrollado o evolucionado durante cientos de miles de años. ¿Vale? Su biología responde a lo que tiene enfrente. Por otro lado, como te digo, tú tampoco eres el villano, porque al final tú hiciste lo que creías correcto con el manual que te dieron, que era un manual equivocado, pero no lo sabías. Entonces aquí no se trata de señalar culpable, se trata de describir cuál es el mecanismo. Y la buena noticia es que una vez que entiendes el mecanismo, puedes revertirlo, porque es un mecanismo. Así que recapitulando en 3 frases, para que te lleves todo esto fresco, tener hijos no mata el deseo, lo que mata el deseo es el hombre en el que te conviertes cuando llegan los hijos. Porque la paternidad sirve como justificación, como la justificación perfecta para que pierdas tu posición en la relación. Segundo punto, ella deja de desearte no por el cansancio, sino porque donde había un hombre pasó a haber un empleado doméstico. Y el deseo lo genera el primero, no el segundo. Y el camino de vuelta no empieza pidiendo, ni hablando las cosas, porque no hay un problema de comunicación, hay un problema de atracción. Entonces empieza recuperando tu territorio, tu criterio, la pareja y tu voz. Y al compañero del comentario de ayer, y a todos los que estáis en ese punto, en el ya no aguanto más, obviamente te entiendo. Y no te voy a vender que con un episodio ni con 100 vas a arreglar 12 años de mala gestión en una relación. Pero sí que te digo lo siguiente. Ahora mismo crees que tus únicas opciones son aguantar o salir corriendo, pero hay una tercera opción que probablemente todavía no hayas probado, porque hasta hoy nadie te la ha explicado quizás. Y es volver tú a, primero, entender este mecanismo, segundo, estimular el mecanismo de la manera en la que realmente se despierta el deseo y luego decide. ¿Vale? Recupera primero al hombre, por ti, no por ella, y después decides con el hombre entero cuando veas cómo reacciona tu mujer. Porque se decide mejor de pie que de rodillas. Y decidas lo que decidas, que sea una elección, no una huida. Dicho esto, y precisamente porque episodios como este generan más preguntas que respuestas, el domingo 30 de agosto voy a hacer un directo
en la comunidad de Telegram, respondiendo vuestras preguntas en abierto, las de este tema y las que traigáis. Para recibir la invitación con el enlace, para poder participar o escuchar el directo, apúntate a la lista de email en el enlace debajo de este podcast. Recuerda que al apuntarte vas a recibir también mi curso gratuito. Y si ya estás dentro de la comunidad de email, quédate atento a los correos de estos días porque te diré en cuál me puedes hacer tu pregunta y de qué manera puedes asistir. Así que ahí os espero. Esto es todo por hoy y nos vemos en la próxima. Un abrazo.